la charla que vamos a tener hoy es sobre el arte de innovar en la educación. Y vamos a ir viendo por qué la considero o por qué lo considero como un arte, el innovar en la educación, pero em, antes de eso también creo que es bien importante tener presente cómo la educación debe verse como un proceso dinámico, ¿no? Nos enfrentamos a tantos cambios em, cotidianamente y la educación, al ser una parte tan importante de nuestra vida, va cambiando con eso. Entonces, estos constantes cambios nos retan a innovar o a incorporar nuevas y mejores prácticas, a conocernos, a reconocernos y también a nuestras y nuestros estudiantes. Eh, el incluir nuevos recursos y estrategias, a generar nuevas creencias y mentalidades sobre la educación. Entonces, esta sesión va un poco de eso, ¿va? Nuestro objetivo del día de hoy va a ser em, reconocer el proceso para generar una innovación dentro de la educación y el impacto tan importante que tiene el rol del o la docente. Y para lograr este objetivo, esta va a ser nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a tener nueve momentos. El primero, ¿qué es la innovación? ¿Cómo surge una innovación? ¿Qué nos moviliza a innovar? ¿Cómo se ve en nuestras comunidades educativas? Hablar un poco sobre la brecha también de esta en las comunidades educativas. ¿Cuál es mi rol como docente? ¿Qué pasos puedo seguir para generar una innovación dentro de mi aula? Y cerrar con esto que se me hace importante y poderoso para mí, los 7 pecados de la innovación y los 10 mandamientos de la innovación. Y pues bueno, empecemos con nuestro primer punto, que es innovación educativa. Y pueden ir poniendo también en el chat qué consideran que es innovación educativa. Aquí la definición que vamos a utilizar para este webinar es esta de Michael Porter. Innovar no es solo poner en práctica las políticas más recientes. Innovar significa cambiar la cultura en el salón de clases, en nuestras escuelas, en los distritos, en universidades y en nuestra sociedad. La innovación debe ser multidimensional. Debe contener por lo menos 3 componentes al implementar cualquier programa o política nueva. Primero, la posibilidad de usar materiales nuevos o revisados. 2, el uso posible de nuevos enfoques para la educación. Y 3, la posible alteración de creencias. Y esta definición me gusta y la comparto porque habla más allá de no solo involucrar o incluir una innovación, ¿no? Una innovación va más allá de, tengo esta propuesta y la voy a implementar. Hay se, se mueven muchas cosas, ¿no? Hay un cambio, hay resistencia. Entonces hay que estar bien conscientes que en la innovación intervienen e influyen, sí, los avances tecnológicos, la globalización también, la política, las tendencias sociales, los valores, em, también estas prácticas que tenemos con nuestra comunidad, entre muchas cosas más, ¿no? Entonces, em, afectan nuestro nivel de aula, a nuestra institución, nuestra escuela, nuestra comunidad. Entonces, por eso va más allá y por eso el impacto que tiene la innovación, ¿no? Y aparte, como hay una introducción que lo vamos a ir desglosando poco a poquito, es la innovación responde a una necesidad, debe ser sostenible y debe considerar sí o sí el contexto en el que se da, ¿no? La que se propone. Entonces, estoy viendo que en el chat están compartiendo sus definiciones. Muchísimas gracias, Luz Patricia. Consiste en utilizar estrategias nuevas o diferentes, es decir, que no son habituales en clases diarias, que tienen como propósito influir notable y eficazmente en el aprendizaje de los alumnos. Ricardo responde a una necesidad. Laura es un cambio que mejora y da solución a una necesidad. Muchísimas gracias por compartir, porque en el chat también es una manera de estar conectadas y conectados. Entonces, ya que
compartimos también de qué va una innovación educativa. ¿Cómo surge una innovación? Y aquí nos vamos a ir un poco así como mucho tiempo atrás, sin tal vez centrarnos en la educación, sino en la percepción de la palabra innovación, que ahora pues tiene una relación, ¿no? Ha estado un poco estigmatizada esta palabra. En un principio, si alguien quería hacer algo diferente o quería un cambio, pues no era bien visto. No lo vamos a recibir porque nos quieres cambiar las cosas. Entonces, con eso me vas a alterar el control, me vas a alterar el orden, las normas, y entonces lo veíamos, teníamos una mala percepción de ella y de hecho se prohibía por la ley, ¿no? Porque movilizaba cosas que mejor necesitamos que queden como estáticas. Pero después se fue cambiando esta connotación a una connotación positiva cuando empezaron a identificar que los resultados les traían cosas buenas, ¿no? O sea, que era funcional. Me sirve la innovación en la política, me sirve en la social. Entonces, pues a ver, cuéntame más de la innovación. Ahí fue cuando empezó como el cambio. Pero ahora me sigo preguntando y ustedes también pueden seguir compartiéndonos en el chat. ¿Seguimos teniendo una mala percepción de la innovación en nuestras comunidades educativas? ¿O ustedes cómo perciben la innovación? ¿Cómo se recibe en nuestras comunidades educativas? Creo que todavía nos cuesta un poco y lo entiendo porque se mueve nuestro status quo y con eso hay incomodidad, pero ¿cómo se percibe la innovación actualmente en la educación? Y la innovación emerge de un análisis crítico, ¿no? Necesitamos datos, necesitamos estudiarlos, necesitamos identificar el contexto, necesitamos evidencias de lo que está pasando y necesitamos detectar una necesidad de cambio. Y aquí esto lo puse hasta en negrita porque es bien importante tenerlo presente. El cambio no necesariamente implica innovación. Si yo hago un cambio, puede ser que no esté innovando, ¿ok? Pero sí, toda innovación implica un cambio. Por eso es tan retador y a veces complicado, porque nos mueve. Entonces, eso es bien importante. No todo el cambio es una innovación, pero toda innovación lleva un cambio, ¿va? Entonces, gracias por sus comentarios en el chat y nos vamos con la tercera pregunta. Y aquí también Jessie nos dice, desde mi punto de vista influyen muchas cosas y aún hay resistencia a generar dicha innovación. Y vamos a seguir hablando de esto, Jessie, de cómo se da el cambio y ciertas resistencias. Entonces, sigan compartiéndonos, por favor. Bueno, ¿qué nos moviliza a la innovación? Y aquí vamos a tener otra pregunta. ¿Qué nos moviliza? Bueno, ¿qué propósito buscamos? ¿Qué queremos lograr? Aquí podemos distinguir dos propósitos que nos pueden motivar a la innovación. El primero, dar una respuesta. Por ejemplo, lo que nos pasó hace 2 años. Nos cambiaron la jugada con la pandemia. Teníamos que dar una respuesta. Y aquí teníamos que ver cómo son nuestros estudiantes, qué tal vez privilegios o limitantes tenía desde mi comunidad educativa o tenían mis estudiantes, cuál era mi objetivo, qué quería lograr y de ahí empezar a reconstruir mi práctica, ¿no? Entonces, aquí podemos utilizar la tecnología para llegar, por ejemplo, a nuestras y nuestros estudiantes. Y otro propósito es la movilización social. Y aquí va más enfocado a querer generar un cambio. No es algo que nos pasa como de golpe, sino vamos reconociendo lo que pasa en nuestro contexto, cuál es nuestra realidad
Y a partir de ahí, pues también generamos propuestas, ¿no? Por ejemplo, un enfoque en equidad, un enfoque en justicia social. Y esto a mí se me hace muy importante porque a partir otra vez de las necesidades, ya sea rápida o que estemos observando y que algo no nos haga sentido o no queramos ser parte de eso, nos lleva a una innovación. Y ahorita estamos viviendo también pues muchas cosas de nuestro país que nos invita a ver y actuar. Por eso la importancia también y la innovación dentro de la educación, como también lo decía Nelly desde un principio al presentarme, pues es una parte súper importante, entonces la innovación tiene que estar presente. Y vámonos ahora con cómo se ven nuestras comunidades educativas. Em, y para esto, em, vamos a ver que podemos verla de dos maneras, ¿sí? La innovación puede ser interna o se puede dar también de una manera externa. La interna habla de una innovación que se genera dentro de la institución educativa y esta surge de los intereses o de las motivaciones de los actores dentro de la comunidad. Por ejemplo, directivos, docentes, em, y quieren dar una respuesta, ¿no? Ya sea institucional, curricular o didáctica. Em, una innovación externa es generada a partir, por ejemplo, de una consultoría o de alguna organización externa a nuestra institución educativa. Se hace un diagnóstico, también se identifica eh, una necesidad y se generan propuestas o estas soluciones. Aparte de esto, es importante reconocer que la externa también puede darse a través y aquí es como esta mezcla entre interna y externa. Yo como docente puedo identificar algo que funcionó en otra comunidad educativa y la implemento, ¿no? Entonces, ya sé que tuvo éxito ahí, le voy a hacer las adaptaciones y la realizo en mi comunidad educativa. Y denme un segundito para cargar mi computadora porque ya me marcó aquí que se está acabando la pila. Listo. Muy bien, entonces así es como podemos ver la innovación o una forma de identificarla en nuestras comunidades educativas. Y voy a hacer una pausa. Claudia nos menciona trabajar en colaboración a partir de la motivación de todos los integrantes del centro educativo y esta parte que nos menciona Claudia sería un ejemplo de la innovación interna, ¿no? Tomar en cuenta lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo y a partir de ahí, pues hacer como un plan de acción. Y tenemos que hablar de la brecha en la innovación educativa porque no todas las personas tenemos las mismas, la misma realidad, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que hablar porque hay ciertas comunidades educativas con más privilegios y hay otras comunidades educativas que tienen menos recursos. Entonces, esto es parte importante para identificar cómo se da la brecha en innovación educativa. La brecha disminuye en escuelas con un enfoque fuerte en investigación. Entonces, estos artículos, estas pues, investigaciones nos han mostrado que en escuelas donde se promueva más el ejercicio de investigar, hay más innovación. Y no específicamente que haya un laboratorio de personas investigando, sino que promovamos la investigación desde la práctica también docente y ahorita vamos a ir para ese punto. Entonces, en instituciones donde se promueva la investigación, es más fácil que se dé. Pero también tendremos que ser conscientes que varias escuelas tienen mayores privilegios, como es lo que les estaba mencionando hace un momento, para que se pueda invertir en estas propuestas, en esta investigación. Y también debemos de reconocer que hay otras escuelas que no tienen estos recursos adicionales. Entonces, para esto, no quiere decir que si en mi comunidad educativa no tenga recursos, no puedo vivir la educación, digo, la investigación, porque
se puede vivir desde mi aula y no como un factor externo, un departamento, un área externa que esté recopilando data o datos, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer desde mi aula y puedo tener más control también de las variables, ¿no? Ya conozco a mis estudiantes, conozco un poco como sus reacciones, puedo estar como jugando con esto para las propuestas y con base en la recolección de información, podemos ir adecuando, adaptando nuestras propuestas. Aquí en la presentación que les voy a compartir la liga o Nelly también ahorita al final nos dirá cuál va a ser la dinámica. Si le dan aquí pueden ver clic en investigación. La brecha disminuye, que es lo que les decía, y acá en privilegios, que son los beneficios no ganados. Y Darío nos comparte en Guerrero generalmente en comunidades. La educación en distintas áreas está un tanto limitada. Los privilegios generalmente llegan a instituciones de zona centro. Muchísimas gracias, Darío. Y es algo que vemos, ¿no? Creo que la pandemia nos marcó muchísimo estas diferencias también, que ya las conocíamos desde antes, pero creo que fue más obvio, ¿no? O sea, como que ahora sí teníamos que sí o sí verlas y reconocer los privilegios que tienen ciertas comunidades educativas y los pocos o nulos oportunidades que también tenían otras escuelas. Gracias, Darío. Síganos compartiendo, aquí yo voy a estar dando. Y aquí, en nuestra siguiente pregunta, ¿cuál es el rol del o la docente? Por eso les decía, vamos a profundizar o seguir profundizando en esto. Y la innovación, veíamos que surge de una necesidad de cambio. Identifiqué algo como profesor, como profesora, identifico algo en mis estudiantes, en mi práctica docente, y ahí quiero hacer algo distinto. Por esto la innovación educativa promueve ideas o creencias, también el compartir experiencias de que podemos generar un cambio, podemos generar una innovación a partir de la reflexión. Entonces, ¿cómo vivo la reflexión dentro de mi aula, dentro de mi práctica y también con mis estudiantes, ¿no? Cómo promover la reflexión como una manera también de tener datos que nos ayuden a tomar decisiones con base en evidencia. Entonces, algo muy importante o lo que también dice mucho estas investigaciones, la teoría, es que un profesor, una profesora que permanentemente esté reflexionando sobre su labor docente, y aquí le voy a dar a la que no le di, es una persona que puede recopilar datos y tomar decisiones más fundamentadas, ¿no? También Freire nos habla mucho sobre que la educación pues es praxis, reflexión y acción. Para transformar nuestras prácticas, para transformar la educación. Entonces, esto me parece muy interesante y acertado, ya que a partir de este planteamiento se destaca la relación que tiene la innovación con los procesos de investigador, de investigadora, de los y las docentes, ¿no? Se convierte en un factor propulsor para el cambio. Se vuelve este agente de cambio dentro del aula y en toda su comunidad educativa. Y por ende, como consecuencia, como resultado, tenemos las innovaciones. Entonces, las y los docentes se convierten en estos analistas de datos. Empiezan a ver qué alcances van llegando sus propuestas, también reconocer qué límites tienen. Entonces, la investigación es parte fundamental dentro del proceso de la innovación. Como docentes nos convertimos en investigadores que nos permiten estos datos que vamos recopilando a evaluar el impacto que tenemos, ¿no? Entonces, el análisis a profundidad que podemos realizar dentro de nuestra práctica docente es sin duda algo que nos puede detonar acciones innovadoras, acciones que generen un impacto
no solo en nosotras, en nosotros como nuevos aprendizajes, sino también en la vida de nuestras y nuestros estudiantes. Pero bueno, a ver, ¿qué pasos podemos seguir para generar una innovación en mi aula? Sí, pues no, nunca lo he intentado, eh, no sé muy bien cómo qué camino, entonces aquí les tengo una sugerencia, y aquí Jessie nos dice, el rol del docente es el pilar de la educación. Eh, eh, sí, es un pilar importante los y las docentes, totalmente, Jessie, y también pues nuestras y nuestros estudiantes que nos van a ir indicando, ¿no? O viviendo, diciéndonos cómo, aportando también al cariño que le tenemos a la educación. Y esta es una propuesta. Hay más maneras o pasos en las que ustedes pueden vivir. Este método a mí se me hace amigable y que nos puede ayudar como a dar este primer paso, ¿no? Entonces, es el método MAIN y este método se hizo en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad de Zaragoza, y me falta una, la Universidad de Salamanca. Se hizo por un grupo de investigadores este método, que va, que va del método de aplicación de la innovación educativa. Eso quiere decir, lo pusieron en inglés, entonces, pero bueno, en español es método de aplicación de la innovación educativa. Entonces, a través de estos 8 puntos, estas 8 fases, nos invita a planificar, a aplicar y divulgar la innovación educativa. Entonces, va un poco desde esa planificación y vamos a ir viendo como punto por punto para que también lo vean. El primero es identificar la situación de aprendizaje que se quiere mejorar. Como dijimos desde un principio, todo surge de una necesidad, ¿no? Entonces, hay que identificar esa situación. El segundo, ¿qué innovación es la más adecuada? E incluso aquí se puede diseñar una propuesta nueva. O sea, aquí es, o nos metemos en la teoría para ver qué ha funcionado y adaptarlo a mi comunidad educativa, o generar algo completamente nuevo. Nuestro tercer punto es cuál es mi rol, cuál es el de mis estudiantes. Y esto es bien importante y ustedes, claro que lo van a tener presente. En cada materia, en cada tema, eh, me da claridad si yo sé qué espero de mis estudiantes y se los comparto, y también ellas y ellos son conscientes de lo que se espera, ¿no? Y qué espero yo también de mí, qué necesito para lograr el objetivo. Entonces, este punto va de esto. Para generar esta innovación, para llevar a cabo esta innovación, ¿cuál va a ser mi rol? Lo tengo que tener súper claro y también cuál es la expectativa que tengo de mis estudiantes. El cuarto, ¿qué función tiene la tecnología? Tenemos que identificar la funcionalidad y también la misión o la meta que va a tener la tecnología en mi innovación, si es que la voy a utilizar, ¿no? O sea, qué parte de la tecnología es funcional para esta innovación. El quinto punto, ¿qué esfuerzo y habilidades tecnológicas necesito? Tanto para mí como docente como estudiante. Si es algo nuevo, seguramente voy a necesitar capacitarme en esto, ¿no? O sea, estudiar y ver el uso de esta herramienta tecnológica. Y si espero que también mis estudiantes lo logren, pues tengo que considerar el tiempo de inversión que esto me va a llevar. El siguiente punto, que, ¿cómo separo la innovación educativa de la tecnología? Y esto va al momento en que yo registre, tengo que como ofrecer o mostrar de forma independiente cuál es mi innovación educativa y cómo voy a usar la tecnología, cuál va a ser la innovación tecnológica también dentro de mi innovación, ¿no? Entonces, tener también como esta parte de didáctica, cómo va a ser mi propuesta, mis actividades y qué elementos voy a utilizar. ¿Cómo puedo compartir la data recopilada? Y aquí nos apoyamos de las distintas estrategias para ver de qué manera podemos compartir lo que estamos haciendo, ya sea desde mi comunidad educativa con otras y otros docentes
en una revista científica, participando en congresos. ¿Cómo voy a poder compartir esto? Porque pues el conocimiento se comparte, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que lo que me funcionó, lo que yo estoy practicando, lo que yo estoy eh, promoviendo, le pueda hacer funcional a otras comunidades educativas? Y con esto nos vamos a nuestro último punto. ¿Es transferible? Y esto quiero que se acuerden lo que les decía al principio. Una innovación educativa es importante que sea transferible, porque de esta manera, si yo la puedo, o sea, yo agarro una innovación vi un artículo de Bernardo González, siento que le puede quedar muy bien a mi comunidad educativa y empiezo a ver qué elementos, ¿no? Me pongo en contacto con él y empiezo a ver qué elementos son los que sí o sí debo contar y qué es lo que puedo modificar. Y esto me ayuda a que yo pueda prever esos resultados y también el impacto que va a tener en mi comunidad educativa. E igual, darme cuenta si va a ser sostenible o si solo me va a traer resultados como por un momento y ya. Entonces, una innovación tiene que ser, nos tiene que ayudar, o sea, no la puedo dejar como a la mitad porque no entraría en la categoría de innovación. Entonces, esto me ayuda para también medir el impacto. Eh, les recuerdo, esto se las vamos a compartir para que ustedes lo tengan y también puedan pues investigar más de ello. Una práctica que recomiendo es que puedan empezar a ver estos puntos y a desarrollarlos también ustedes con lo que quisieran proponer dentro de sus comunidades educativas, dentro de su aula, para que vayan viendo qué tan funcional, qué ajustes tienen que hacer y que este método lo hagan suyo y lo puedan incorporar dentro de su práctica y que traiga los resultados que ustedes están esperando, ¿no? Resolver la necesidad que quieren dentro de sus comunidades educativas. Y veíamos que el cambio es una constante. Y veíamos que todo cambio no es una innovación, pero toda innovación es un cambio. Y la resistencia, también veíamos varias compañeras, compañeros que hablaban de esta resistencia en el chat, ¿no? Cómo la vivimos, cómo la afrontamos. Puede ser desde reconocer que yo tengo cierta resistencia al cambio o en mi comunidad hay cierta resistencia al cambio, ¿no? Porque de repente también como docentes y que buscamos la innovación, de repente es difícil reconocer cuando estoy siendo resistente yo también a otras propuestas. Y aquí les decía, les hablaba de un autor que mencionaba estos 7 pecados de la innovación. El autor es Cañal de León, y se los quería compartir también como a manera de cierre de este espacio. Y nos menciona estos 7, ¿no? Hay factores que condicionan o pueden también obstaculizar estos procesos de cambio e innovación educativa. Lo resume muy bien aquí. Primero, el primer pecado, la inercia institucional. Y aquí es esta idea o esta creencia de querer seguir trabajando tal como se hace y se ha hecho toda la vida, ¿no? Así me ha funcionado, así hemos tenido resultados, entonces, ¿por qué vamos a cambiar? Nos vamos moviendo un poco como en automático. El segundo pecado, el individualismo. La cultura del individualismo docente se va mucho a esta parte y había un comentario en el chat también, ¿no? Necesitamos generar diálogos, necesitamos colaboración y si yo quiero hacer algo solo mío, es difícil que pueda ser sostenible, ¿no? Necesito sumar más personas en mi comunidad educativa para que funcione esta innovación. Necesito hacer equipo, necesito aprender de las y los demás y necesito también aportar. Entonces, ese es un pecado que de repente pudiéramos caer también. El 7, el corporativismo. Y este va también un poco alineado al anterior, cómo de repente podemos hacer como algunos grupos
dentro de nuestra comunidad educativa, y poner solo los intereses de ese grupo en medio, ¿no? No siempre son justos, no siempre son justificados, pero puede haber un grupo que esté marcando como esa pauta sin reconocer lo que esté pasando en la comunidad. 4, la formación del profesorado. Y veíamos también la importancia o cómo se está moviendo todo y cómo nos está exigiendo como docentes. Entonces, el no querer escuchar nuevas voces, el no querer retar también las creencias que tengo, es uno de los pecados que pueden frenar la educación. La falta de confianza, y aquí es bien importante y va ligado también al punto 2, ¿no? Si yo no me siento en confianza con mi equipo, no voy a compartir mis ideas, no voy a escuchar, tal vez tampoco, no voy a tener esa apertura. Entonces, una innovación tiene que surgir de un clima de confianza. Tengo que sentirme segura también con ustedes para poder aportar y saber que no todas mis ideas tal vez van a ser funcionales, pero con la misma confianza que les tengo, puedo reconocer que mis compañeras, mis compañeros me dicen, esto creo que lo podemos cambiar así, o esto creo que yo lo veo de otra manera. Entonces, va muy pegado también a las propuestas que damos. Em, la carga laboral del docente, sin duda, también es otro pecado de la innovación, porque podemos tener muchas actividades y eso nos puede frenar un poco eh, a, a dejarnos tal vez jugar con nuestra creatividad o innovación por tener que hacer eh, como tantos procesos, ¿no? De repente se puede volver un poco el trabajo medio automático en los documentos que yo tengo que entregar. Entonces, pues sí, ya no me queda tiempo tampoco para otras nuevas propuestas. Y la falta de apoyo administrativo. Em, y aquí, pues no, igual, aquí el autor dice como es triste, pero no podemos profundizar tanto en esto, o algo así menciona como en el libro. Y es que, pues, es una realidad, a veces no contamos con el apoyo. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Pues, como hemos visto durante toda la charla y el rol dentro del docente, el rol del docente dentro de la innovación, ¿no? Empezar investigaciones desde mi salón, que puedo tener yo un poco más control en mi práctica y ahí hacer estos ciertos ajustes y compartirlo, ¿no? Pero es una realidad y es un pecado de la innovación. Y ahora vamos a ver los 10 mandamientos. Estos mandamientos son como estos requisitos, lo que nos impulsa o estos lineamientos, ¿no? Que nos ayuda a tenerlos presentes a la hora de innovar en nuestra comunidad educativa, ya sea nuestra innovación o sumarnos a una. El primero, mantendrán un equilibrio entre las prioridades. Tienen que identificar qué prioridades hay en la comunidad educativa, el desarrollo también de la autonomía de las y los docentes y el estar teniendo como estas actividades presentes y ver cómo las van a estar desarrollando. 2, el cambio educativo depende de lo que las y los profesores hacen y dicen. Mucho es lo que yo quiero, pero si no lo hago, me estoy frenando un poco. Entonces, ¿de qué van nuestras charlas y qué hacemos? ¿No? ¿Qué nos lleva a la acción? Toda innovación o cambio va acompañada de asesoramiento, reflexión, investigación, formación y evaluación. Y aquí también Mariana nos compartía, ¿no? La importancia de la actualización docente constante y también nuestro rol como investigadores en nuestra práctica y también el ver cómo vamos generando evaluaciones que nos den información y no sea una evaluación solo para marcar lo negativo, sino para que me vaya marcando la pauta. La eficacia de las innovaciones depende de la cantidad y calidad de la ayuda recibida. Y volvemos, trabajamos en colectivo, ¿no? Vamos más lejos juntas. No matarás las innovaciones en discusiones que no conducen a ninguna parte. Y eso va mucho en nuestras creencias. Entonces, ¿cómo podemos retar ideas sin acabar o sin que sea algo personal con la persona, ¿no? Bueno, personal hasta ahí, como sin que sea algo personal, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos fortalecer? 6, deberás asumir que el riesgo, la duda, la incertidumbre, el conflicto y el desacuerdo son excelentes fuentes de aprendizaje en cualquier proceso de innovación. Para eso también necesitamos pues un ambiente seguro, ¿no? 7, el auténtico cambio es dolorosamente lento y los resultados se dan a mediano o largo plazo. La innovación, ahí les decía, es sostenible, tiene que ser sostenible, porque no vamos a ver resultados en una semana, tal vez y en un mes, tal vez o sea, no hay un tiempo determinado. Habla mucho de la constancia y de la motivación, lo que nos mueve, esa necesidad, ya sea para dar una respuesta rápida, como mencionábamos en los tipos, o a algo que estamos viendo en la sociedad y que queremos, o en nuestra aula y que queremos dar respuesta a eso. La palabra clave es cooperación. Creo que lo hemos mencionado y ustedes también lo han mencionado en el chat, cómo hacemos equipo. 9, tratarás de buscar siempre sentido de las innovaciones, intentando establecer puentes continuos entre la teoría y la práctica. Ya existe información, el conocimiento se comparte, investiguemos con otros investigadores, con otros docentes y también dentro de nuestra comunidad educativa, ¿no? Justifiquemos lo que vayamos a hacer, hagamos bien nuestras propuestas y vamos por ellas. 10, defenderás las innovaciones con orgullo y pasión y hasta con una pizca de humor para que sean justamente reconocidas. Y esta pizca de humor y de amor también, pues nos lleva, ¿no? Nos lleva a seguir buscando vías, a seguir moviéndonos. Y esto es importante porque también abrí con una frase de Pullman, con la definición de Pullman sobre innovación y voy a cerrar con otra, que nos dice también que el principal problema no es la ausencia de la innovación en nuestras comunidades educativas, ¿no? En instituciones educativas, sino por el contrario, la presencia de demasiados proyectos, pero que no están terminados, que están fragmentados o que solo nos dan como esta respuesta corta. Entonces, fundamentemos lo que hagamos, trabajemos en equipo, recolectemos data, analicémosla, ¿no? Apropiémonos de este rol como investigadoras, como investigadores en la educación. Y al final van a poder encontrar referencias que me apoyaron en esta presentación y que ustedes pueden darle también ahí un vistazo, van a encontrar más porque podríamos seguir hablando de la innovación dentro de la educación y eso me parece buenísimo. Me encantó poderles escuchar también o darles voz en el chat y seguir retándonos, investigando, estudiando, proponiendo, colaborando, ¿no? Haciendo equipo. Hoy dimos un recorrido rápido eh, sobre lo que es la innovación y cómo se vive en la innovación, cómo se vive la innovación en la educación, pero innovar es un arte. Y por eso el título de esta charla es esto, ¿no? El arte de innovar en la educación. Trabajar con seres humanos es un arte. Así que sigamos siendo artistas dentro de la educación, sigamos creando las realidades que queremos ver y que queremos vivir en nuestras comunidades educativas